Quiero que nos imaginemos un campo de batalla. A un lado está el ejército del enemigo y al otro lado está el ejército de Dios. Entonces, el ejército de Dios, dice la Biblia, está integrado en primer lugar por el Señor de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Ese es su nombre en el hebreo. En 1 Samuel 17:45, Goliat amenazó a David o lo trató de intimidar, pero David le respondió de la siguiente manera: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Tus armas de guerra son naturales, son de la carne, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, de Yahweh de los ejércitos, de Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. También en una ocasión Josué tuvo un encuentro con un ser superior, con un ser celestial, y cuando le preguntó quién era, él le respondió en Josué 5:14: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces el capitán del Señor, del ejército de Dios, es él mismo, Yahweh Sabaoth. En Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Además de Dios, encontramos también a los ángeles. En el Salmo 91, versículo 11 dice que Dios ordenará a sus ángeles para que nos protejan por donde quiera que vayamos. Y los ángeles nos sostendrán con sus manos para que ni siquiera nos lastimemos el pie con una piedra. Entonces, en el ejército de Dios, el capitán es Dios, pero también están los ángeles. En el Salmo 34:7 dice: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Y aunque aquí está hablando de ángeles, realmente se refiere a Jesús, su manifestación en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Pero además, en este ejército está la iglesia, es decir, nosotros. Y yo espero que usted esté ahí o no. Dice el Señor, hablándonos a nosotros, la iglesia, en Lucas 10:19 nos dice: les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Esa es la autoridad que Dios nos dio a nosotros, la iglesia. Por eso no debemos tenerle miedo al mundo espiritual de oscuridad, porque el Señor nos dio a nosotros autoridad sobre ellos. En Santiago 4:7 dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. También en Efesios 6:13 el Señor nos dice que tenemos que ponernos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Y acerca de la armadura que Dios nos ha dado para esta batalla, pues les compartí la semana pasada, o hace 15 días, perdón. Entonces, a este lado está el ejército de Dios, pero al otro lado está el ejército del diablo. Y en Efesios 6:12 el Señor nos dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestro enemigo no es el jefe, no es el ladrón, no es mi esposa, no es mi esposo. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso
y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces la Biblia claramente habla del ejército del diablo. Obviamente su capitán es Satanás mismo, el ángel caído, el diablo. En 1 Juan 5:19 dice: el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y en Juan 12:31 dice: Satanás, quien gobierna este mundo. Pero además del enemigo, encontramos, según Efesios, en su orden, primero están los gobernadores malignos y las autoridades del mundo invisible. En la Reina Valera dice principados y potestades. Y los conocedores de este tema se refieren a estos gobernadores como a espíritus territoriales, espíritus que gobiernan sobre ciertas zonas geográficas del mundo o de una nación, lugares estratégicos. Es que el ejército del enemigo está muy bien organizado. Yo sé que generalmente cuando hablamos decimos: uy, el diablo me atacó, pero no es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no es sino uno y no es omnipotente, no es omnipresente. Entonces yo le puedo asegurar que el diablo no lo está atacando a usted. El diablo está por allá en Hollywood. A usted lo ataca, o a mí me ataca uno de sus delegados, ¿no? Pero en orden de autoridad, después del diablo están precisamente estos espíritus territoriales que gobiernan sobre naciones. Y por eso cuando uno va a ciertas naciones, uno siente un ambiente espiritual diferente, ¿no? A veces cuando salimos de acá, descansamos y entramos a un lugar donde, uy, aquí parece que no hay actividad demoníaca. Pero la actividad demoníaca en esa nación es diferente a la de acá. Son los espíritus territoriales. Y en la Biblia encontramos los siguientes nombres. En primer lugar está Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y él está encargado, su función tiene que ver con llevar a la gente a la glotonería. Entonces el problema de barriga que su merced tiene está ligado con el Belcebú, ¿no? Mucho cebú. También tiene que ver con la idolatría y la envidia. Luego encontramos Astarot. Y Astarot o Astarte tiene que ver con el culto al yo, con la vanidad. También tiene que ver con la pereza. Leviatán es otro nombre que encontramos en la Biblia y tiene que ver con la envidia. Belial, Asmodeo tiene que ver con la lujuria, la depravación sexual, y es un espíritu que obviamente va a tratar de separar a los matrimonios. Luego encontramos Abadón o Apolión, que tiene que ver con guerra. Mamón tiene que ver con la avaricia. Belfegor tiene que ver con la pereza y también apatía con respecto a Dios. Entonces, en el capítulo 10 de Daniel, él nos relata de cómo estuvo intercediendo y orando durante 21 días. Y Dios no le respondía su oración, hasta que finalmente le respondió. Y Dios le dijo lo siguiente: durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Ahora, esto es increíble. Esto muestra que en la dimensión sobrenatural, en los lugares celestiales, hay príncipes que en este caso vemos impidieron que Dios trajera la respuesta a la oración de Daniel. Y por eso él tuvo que orar y guerrear durante 21 días. Y precisamente es de esta porción de donde sacamos el famoso ayuno de Daniel. ¿Sí lo conocen? Pues a mí todo el mundo me dice: yo estoy haciendo el ayuno de Daniel. Pues ¿sabía usted que el ayuno de Daniel es de 21 días? Porque algunos lo hacen de 3 días. No, ese no es el ayuno de Daniel.
Eso es una dieta. El ayuno de Daniel es de 21 días y durante esos 21 días Daniel no comió nada delicioso, nada que tuviese ganas de comer. Simplemente comió lo necesario para sobrevivir, para vivir. Pero nada así que le haga uno agua a la boca. No, nada de eso. Pura lechuga, remolacha, todas esas cosas que, ay, aquí comiendo. Entonces, si usted siente placer en su famoso ayuno de Daniel, usted no está ayunando. Nos tiene que costar. Bueno, pero me desvío un poquito. Entonces, durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia, dice Dios, me impidió el paso. Pero entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles del ejército de Dios. Y dice Dios, y lo dejé allá, peleando con el espíritu príncipe del reino de Persia, y te traje la respuesta a tu petición. Y esto nos muestra que muchas de nuestras oraciones fueron respondidas, porque ahí Dios dice, desde el primer momento en que oraste, te respondí. Pero tomó 21 días en llegar la respuesta. Por eso hay que persistir, porque hay una guerra espiritual en los lugares celestiales. Entonces, el ejército del enemigo, del diablo, está integrado primero por su capitán, que es Satanás. Luego encontramos los gobernadores malignos, las autoridades del mundo invisible. Y después están las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Entonces parece que se refiere a personas aquí en la tierra que están siendo usadas por el enemigo. Entonces ahí obviamente podríamos incluir los brujos, los hechiceros, los satanistas, pero también todos aquellos que se oponen a la iglesia cristiana, ¿no? El espíritu del anticristo. Después de esto están los demonios, que como ya hemos visto son espíritus flotantes buscando un cuerpo para entrar en ese cuerpo y hacer sus pilatunas. Entonces volvemos una vez más a usar nuestra imaginación. Aquí estamos en el campo de batalla. A este lado está el ejército del diablo y a este lado está el ejército de Dios, en donde obviamente estamos nosotros, la iglesia. El objetivo principal del diablo es dividir. Que nunca se nos olvide eso. Todo plan del enemigo en contra de nosotros tiene como propósito la división. En primer lugar, separar los matrimonios, ¿no? Llevarnos a pelear con nuestra esposa. Ese es su objetivo, el divorcio. Pero también destruir los hogares. Porque como la familia es idea de Dios, el enemigo está en contra de todas las ideas de Dios. Él no quiere ver familias felices, unidas, riéndose, comiendo juntas. Dentro del propósito de división, obviamente está la iglesia, dividir la iglesia, dividir los equipos de trabajo dentro de la iglesia, sacarnos de la iglesia, también dividirnos de los otros cristianos y alejarnos de Dios. División. Su arma es la mentira. Él es padre, él es mentiroso, dice Juan 8:44, y padre de toda mentira. Entonces, él siempre va a atacar, o casi siempre va a atacar con mentiras. Mentiras en nuestra mente en contra de Dios. Dios no te ama. Dios no oyó tu oración. Dios es pobre. Dios es malo. Mentiras. Pero también mentiras en contra de otras personas, en contra de mi esposa, en contra de mis hijos, en contra de mis amigos, en contra de personas de la iglesia. Mentiras. Pero también mentiras en contra de nosotros. No soy capaz, no puedo, me voy a enfermar. Es el dardo o el arma principal del enemigo. Falsas acusaciones, calumnias en contra de otros cristianos, chismes, celos, envidias,
malentendidos, traición, culpabilidad, lujuria, intimidación, amor al dinero, problemas financieros, enfermedades. Todo esto tiene que ver con la mentira. Ahora, muchos dirán, no, pues ¿qué tiene que ver la lujuria con la mentira? Pues mucho, el enemigo viene y nos hace creer que eso nos va a traer felicidad y mentira. Con respecto a las enfermedades, Él nos hace creer que el plan de Dios es que estemos enfermos. Todo es mentira. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Desde su campo, desde su lugar en el campo de batalla, Él lanza dardos hacia la iglesia, hacia donde estamos nosotros. Y Él lo hace de manera muy estratégica. Él nos ha estudiado a cada uno de nosotros durante mucho tiempo. Y por eso Él conoce cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras inseguridades, nuestros temores. Él conoce nuestro pasado y precisamente ahí es donde Él nos va a atacar. Dice en Mateo 13:24, el reino del cielo, es decir, la iglesia, es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Yo creo que si nosotros reconocemos que detrás de casi todas las separaciones, las divisiones, las peleas en los hogares, en el matrimonio y en la iglesia, está el diablo o hay un plan estratégicamente planeado por el enemigo, no vamos a caer en su trampa. Pero ese es el problema. Nosotros creemos que todo tiene que ver con la dimensión natural. Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pero muchos no conocen las maquinaciones del enemigo y por eso siguen siendo blancos de todos los ataques. Entonces, a estas personas el enemigo les manda un dardo de mentira. O más bien, a todos nosotros que estamos en el ejército del enemigo, el diablo nos va a mandar un dardo de mentira. Entonces, por eso, para ilustrar, aquí tengo mi flecha y mi arco. Y mi hijo me dijo, por favor, no se lo apunte a nadie. Entonces, desde aquí está. Funciona mejor, créame. Pero se va por el aire y cae. Cae sobre uno de nosotros. Lo que pasa es que cuando cae, no nos damos cuenta que es un dardo del enemigo. Y comenzamos a creer que es una verdad. Entonces, es una mentira en contra de mi esposa o en contra de su esposo. No, él ya no te quiere. Él está harto de usted. Él ya tiene otra. Ese es el dardo, ¿no? En la mente de muchas personas está ese dardo. A partir de ese momento, como ya hay un dardo en nuestra mente, el enemigo nos lleva a ver cosas que antes no veíamos. Entonces decimos algo como uy, mire esa bruja, como mira a mi marido. Esa bruja lleva 20 años viviendo cerca de ustedes y hasta hoy se da cuenta. Es una mentira. O sea, ¿cómo es posible que una persona pasó de ser alguien tan especial y de repente es la bruja? Es una mentira. Ese es el arma del enemigo. De repente empezamos a sentir cosas que antes
no sentíamos. No, uy, lo odio, no lo soporto, me quiero morir. Sentimientos que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque un dardo cayó, pero no nos dimos cuenta. Este mismo dardo comienza a magnificar las debilidades de la otra persona y nos obsesionamos en contra de él o en contra de ella. Por el otro lado, si esto es un ataque al matrimonio, el esposo o la esposa están pensando cosas similares. Camino a casa, de repente piensan como, ay, qué pereza ir a casa para estar con esa vieja cantaletuda. Vamos a ver qué cuento inventa hoy. ¿No? Y por eso llegamos a nuestra casa ya con una mala actitud o a la defensiva. Y la esposa le dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? No, todo bien, todo bien. Pero ojo, no ha pasado nada. Pero son simplemente mentiras que el enemigo puso en nuestra mente. Lo mismo hace dentro de la iglesia. Nos divide con chismes. Nos pone dardos en nuestra mente cuando somos víctimas del abuso de autoridad de alguien. Celos. Hay intenciones ocultas, hay rebeldía, orgullo, intimidación. Y con el tiempo, no pasan semanas, meses, esas personas que están siendo influenciadas por esta mentira del enemigo, de repente comienzan a hacer un acuerdo con ese demonio. Ya no es solo una influencia, sino que ya están de acuerdo con las mentiras del enemigo. Su corazón se les daña, se llenan de rencor, se deprimen, se enferman. Y luego, el mismo dardo que el enemigo puso en ellos se lo clavan a otra persona ya dentro del ejército de Dios. Y esa es la gran estrategia del enemigo. Los cristianos nos matamos entre nosotros. O sea, lo más triste es que ya muchos cristianos no necesitan ni siquiera al diablo. Con ello les basta. ¿Por qué? Porque un solo dardo, ¿no? Y la Biblia habla de dardos de fuego, encendidos, con odio, con una cantidad de cosas, nos lleva a nosotros a hacerle daño a otras personas. Y nos convertimos como unos infiltrados del enemigo en el ejército de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y es aquí donde cometemos nosotros los errores. Porque como no nos hemos dado cuenta que el problema es un ataque del diablo, que el problema es espiritual, lo tratamos de solucionar en la carne. Y al hacer esto, enfrentamos al enemigo en su territorio y obviamente vamos a perder. Es como si nosotros somos atacados por el enemigo y nos vamos de una a atacarlo a él, pero ojo, aquí en el mismo territorio del enemigo, porque la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Y algunos cristianos dicen, uy, le di una tonda a ese diablo, pero no, usted salió perdiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, son armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, enfrentar al enemigo en su territorio es tratar de explicar lo que realmente pasó. A ver, mija, yo te explico qué fue lo que pasó. Yo no la estaba besando. Tratar de
de explicar qué fue lo que quisimos decir. Yo no te dije eso, lo que yo quise, sí, yo te dije bruta, pero lo que yo quise decir. Y que cada vez se empeora. O decimos algo como, yo hablo con él, déjamelo, yo hablo con él. O yo hablo con su líder. O yo lo confronto. ¿Qué parte de ese versículo? Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué parte de ese versículo no está entendiendo usted? Porque lo peor que podemos hacer es precisamente esto: tratar de razonar, tratar de explicar, tratar de debatir. Lo otro que hacemos es justificarnos echándole la culpa a otra persona. Es que tú me hiciste hacer eso. O caemos en el ciclo interminable de peleas, en donde ninguno de los dos está dispuesto a ceder. O tratamos de ayudar a Dios, de manipular las cosas. Algo como, yo le voy a pedir a esta persona que le explique. Y en lugar de solucionar el problema, la estamos empeorando. Con respecto a otros casos, no solo los de la familia, enfrentar al enemigo en su territorio es pelear o defendernos en las páginas sociales, ¿no? Cuando alguien nos ofende a nosotros, o cuando decimos nuestro punto de vista y alguien nos pelea. Yo he visto peleas muy suaves ahí en las páginas sociales. No se comparan con las mías. Yo no puedo mirar mis páginas sociales porque hay gente que me escribe cosas muy lindas, pero hay unos endemoniados y eso me afecta. Entonces yo decidí no mirar eso. Pero yo veo que algunos pelean que por Santa Fe, por Millonarios, bobas así, que por el presidente, que no hay que. Pero si esas cosas nos afectan tanto, ¿no? Imagínense cuando los ataques ya son más directos. Y por eso yo aprendí simplemente a no ponerme a la defensiva, sino a ignorar, a dejar que eso pase. Otra forma de pelear al enemigo en su territorio es contarle a todo el mundo lo que pasó, abrirle nuestro corazón a todas las personas. Ay, mira, que es que mi marido me dijo esto. Y con todo el mundo abrirle el corazón. Creer que si una persona le habla a mi marido, él va a cambiar. O si ya tiene que ver con problemas de dinero, llevarlo a los abogados, demandas, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí es donde perdemos nuestra batalla. Y quiero mostrar lo que dijo Jesús precisamente en la porción de la cizaña, en Mateo 13:27. Recuerden que vimos que durante la noche el enemigo sembró cizaña. Y entonces, versículo 27, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza, de cizaña. ¿De dónde salió? Y el agricultor exclamó: eso es obra de un enemigo. Y entonces le preguntaron: ¿arrancamos la maleza? ¿Y qué contesta Dios? Ojo, no. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. En otras palabras, no traten esos asuntos espirituales en la dimensión natural, porque ahí van a ser de algo tan chiquito algo demasiado grande. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. En otras palabras, dejémoslo para los últimos días. Entonces, nuestra tendencia al ser atacados por el diablo es enfrentarlo en su terreno. Pero ¿qué nos dice Dios? Él nos dice: para. En lugar de ir hacia donde está el enemigo, ve a la derecha y sube a mi monte.
Quiero que subas a la cima de la montaña. Ahí es donde nosotros ganamos las batallas. Por eso quiero compartir rápidamente los diferentes niveles que hay en el monte de Dios para ganarle al enemigo sin ni siquiera mencionarlo. El primer nivel es la salvación. Si usted no es salvo, usted no puede hacer guerra espiritual. La Biblia dice que somos salvos por gracia, es un regalo que Dios nos da por medio de la fe en la obra completa de Jesús. Pero después de esto, el segundo nivel es tener la seguridad de nuestra salvación. La Biblia dice que nosotros podemos tener esa seguridad para que sepáis que sois hijos de Dios. Este segundo nivel nosotros lo vemos como apropiándonos de nuestra posición en Cristo, ¿no? Yo soy hijo de Dios, soy salvo, fui declarado justo, soy perdonado, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, soy heredero y coheredero juntamente con el Señor Jesucristo. El cristiano tiene que saber cuál es su posición en Cristo, cuáles son sus derechos adquiridos por ser hijo de Dios. Porque si no lo sabe, el enemigo lo puede tumbar. Pero el tercer nivel tiene que ver con la santificación, con ser liberados de nuestro pasado. Y por eso nuestro encuentro es tan importante. Cuando nosotros llevamos a las personas de la iglesia a un encuentro de 3 días, el propósito es liberarlos totalmente de su pasado. Y para los que no han ido, eso es impresionante. Y el fruto de esos encuentros es algo increíble. Santificación, libres de nuestro pecado. Un cristiano que trata de hacer guerra espiritual, pero todavía tiene ciertos pecaditos por ahí, el enemigo va a hacer con ese cristiano lo que hizo con los hijos de Seba, ¿recuerdan? Que ellos trataron de echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, y los demonios dijeron: oiga, pero nosotros conocemos a Jesús y a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que el demonio agarró a esas personas, los empelotó, les dio una tunda y salieron corriendo por el pueblo, ¿recuerdan? Totalmente en pelotos. ¿Quieren eso? Pues entonces santifíquense. Pero el siguiente nivel es una vida de oración. Si usted quiere ganarle al enemigo, no se vaya directo en contra de él, suba al monte y aprenda a orar. Cuando Jesús encontró a los discípulos dormidos en una de las noches más difíciles en su vida, Él les dijo: no pudieron orar ni siquiera 1 hora. Y ese fue el versículo que Dios usó para retarme a mí a orar 1 hora todos los días. Y lo aprendí simplemente siguiendo el modelo de la oración del Padre Nuestro. Pero ahí en la oración del Padre Nuestro dice, hay una parte en donde decimos: no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. O sea, sin enfrentar al diablo, yo le estoy pidiendo a Dios: no permitas que el enemigo me ataque. Y si yo salgo de mi casa con esa oración, yo ya estoy protegido durante todo el día. Además, ahí en la mañana de oración yo me puedo poner la armadura de Dios para poder resistir en el momento difícil, dice la Biblia. Pero en quinto lugar, el quinto nivel es alabanza y adoración. La alabanza es una de las armas de guerra más poderosas. ¿Saben por qué? Porque confunde a los demonios. Entonces, cuando un demonio le mete a una mujer una mentira en su cabeza, le dice: uy, su marido está con otra vieja más buena. En ese momento, ¿qué hace usted? Levanta las manos y dice: uy, gracias, Señor, porque mi marido está con otra vieja. Cuando hace usted eso, los demonios son muy estrategas, pero son brutos. Se confunden.
y se ponen a pelear con otros demonios. Oye, ¿cómo así que este está feliz porque el marido está con otra vieja? Si no me creen, les voy a mostrar el versículo. Está en 2 Crónicas 20:22. Dice ahí: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Cuando nosotros levantamos nuestras manos en medio de la prueba tenaz en la cual nos encontramos y empezamos a dar gracias a Dios, los demonios empiezan a pelear entre ellos y se tienen que ir. Yo sé que en nuestro razonamiento no lo logramos entender, pero es que estos son armas espirituales, no se entienden, pero se hacen. Comience a hacerlo. Cualquier problema, cuando le roban, cuando se estrella, cuando las cosas salen mal, ofrezca un sacrificio de alabanza y diga: Señor, te doy gracias. No entiendo esto, pero confío en ti. Después de la alabanza de oración encontramos el sexto nivel, y es la unidad de los cristianos. La oración de Jesús por todos los cristianos es que fuésemos uno. Jesús le dijo al Padre: que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con nosotros como iglesia. Aquí necesitamos la unidad y debemos entender que todo ataque del enemigo en contra de esta iglesia tiene como propósito dividirnos. No lo dejemos. Lo mismo con los cristianos de otras iglesias. Y para esto yo sugiero que ignoremos nuestras diferencias, que ignoremos las cosas que ellos hacen de manera diferente a como lo hacemos nosotros. Hay cosas en otros cristianos que no estamos de acuerdo. Ignorémoslo para que haya unidad. Pero el punto número 7 es la destreza en la guerra espiritual, la habilidad para saber hacer guerra espiritual. Y esto es importante porque muchos cristianos, por no saber hacer guerra espiritual, están atacando a otros cristianos. Y cuando yo veo estos ataques, yo me pregunto: ¿cómo es posible que entre cristianos nos demos tanto palo? Porque nuestro enemigo es el diablo, no son los otros cristianos. Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es en contra de los otros cristianos, sino en contra de Satanás y sus demonios. Y muchos cristianos, por no saber cómo hacer guerra espiritual, están atacando a otros cristianos y creen que están siendo usados por Dios. No, están siendo usados por el enemigo. Yo un día me di cuenta que en mis predicaciones, sin querer, yo estaba predicando en contra de los cristianos mediocres o en contra de las personas que estaban haciendo las cosas mal, y no en contra del pecado y en contra del diablo. Entonces ahora aprendí que yo debo predicar es en contra del pecado, en contra del diablo, y no en contra de ese cristiano mediocre ni perezoso. Pero es una ilustración un poco boba, pero esto tiene que ver con lo que sucede en medio de los cristianos. Por no saber hacer guerra espiritual, terminamos peleando entre nosotros mismos. Entonces, ya cuando estamos en este nivel, podríamos decir que estamos en la mitad del monte. Ya cuando tiramos nuestros dardos en contra del ejército del enemigo, ya no le caen a los cristianos, sino que le caen directo a los demonios. Destreza en la guerra espiritual. Pero el siguiente nivel es
saber usar bien la palabra de Dios. Ya en este nivel, nosotros estamos viendo la guerra espiritual en la tierra desde los lugares altos. Estamos sentados con Cristo, podríamos decir, en los lugares celestiales. Y ya estamos viendo ahí la pelea ahí abajo. Y podríamos decir, no, ya aquí el enemigo no me puede tocar. Y es cierto, desde donde está el ejército del enemigo a donde estamos nosotros, no nos puede tocar. Pero el enemigo también tiene ciertos agentes que pueden llegar a estas alturas. Podríamos, para ilustrarlo, hablar como si fueran buitres que vienen y ellos echan sus desechos sobre las rocas que están en estos lugares altos, para que nosotros resbalemos y nos caigamos. Por eso David dijo en el Salmo 73:2: en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Por qué? Porque el terreno estaba resbaloso. Y a él le pasó cuando comenzó a compararse con otros. ¿Cómo es posible que ese casi no ora y mire lo bien que le va? Por poco, dice, me resbalo. Para que nosotros no nos resbalemos en esos lugares altos, necesitamos usar bien la palabra de Dios. Y recuerden que la palabra de Dios es una espada. Entonces, lo que hacemos es enterrar la espada en el piso a medida que vamos avanzando o subiendo a la cima del monte. En 2 Timoteo 2:15 dice: procura presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la Biblia. Y eso es importante porque hoy algunos ya ven la Biblia como un libro muy viejo. Ay, este libro está como obsoleto, no es muy relevante, no es muy contemporáneo. Uy, es muy difícil de estudiar. Yo prefiero leer libros. Pero ¿saben que este es el libro más contemporáneo que hay sobre la tierra? O sea, lo increíble es que aunque fue escrito hace tantos años, más de 2000 años, sigue siendo relevante hoy. La misma Biblia lo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. No, las dietas cambian, la psicología cambia, todo cambia, pero lo que encontramos acá jamás pasará. Y si nosotros no queremos resbalar y seguir avanzando hacia la cima en donde está Dios, tenemos que usar la Biblia como un ancla. En Salmos 18:33 dice: me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Después de esto llegamos al nivel 9 y es Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En este nivel ya no vivimos nosotros, ya no hacemos las cosas en nuestras fuerzas, sino que ya hemos aprendido a dejar que sea Cristo el que viva en nosotros, que Cristo ame a través de nosotros, que Cristo sea el que perdone a través de nosotros. El nivel siguiente es la perseverancia. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de seguir perdonando, de seguir amando, de seguir dando gracias, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. El siguiente es el amor incondicional del Padre. Y cuando nosotros ya estamos en este nivel, que es casi en la cima, nosotros amamos a las personas como Dios nos ama a nosotros. Y usted sabe que está en este nivel porque ama a los que antes no amaban. Y es una buena prueba hacerlo. ¿Qué gente yo no amo en mi pasado? Y luego ver qué siente usted hacia ellos. Y yo lo he hecho. O sea, a mí me impacta ver cómo una persona que antes era un enemigo, una persona que no soportaba
al estar con esa persona hoy, lo amo. Y no es un amor que sale como un esfuerzo de mi voluntad, no. Es un amor puesto en mí por Dios el Padre. Y después de este nivel llegamos a donde está la presencia de Dios. El Señor dice en Éxodo 33:14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y ahí mismo dice que Él peleará por nosotros. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y yo quiero que usted se vea en el ejército de Dios, pero reconozca que ha estado peleando usando las armas de la carne. Y quizás por eso usted sigue dando vueltas en el desierto. Por eso usted está en una pelea permanente en contra de su esposo o de su esposa. Por eso parece que ya no hay salida. Y Señor, hoy reconocemos que hemos tratado de razonar con esa otra persona. Hemos tratado de justificarnos. Hemos tratado, Señor, de todo y no ha funcionado. Y hoy reconocemos que no ha funcionado porque hemos estado usando armas naturales, cuando el problema real es en una dimensión espiritual. Mi lucha no es contra mi esposa, mi lucha no es contra mi jefe, mi lucha no es contra mis amigos, mi lucha no es contra otros dentro de la iglesia, no es contra mi jefe. Hoy reconozco que mi lucha es contra el diablo. Ellos son simplemente los instrumentos que el enemigo ha usado. Ellos son simplemente la roca que cayó, pero la onda o la flecha o ellos son simplemente la flecha que cayó, pero el enemigo fue el que lanzó esa flecha. También hoy renuncio a enfrentar al enemigo en mi carne. Aunque tú me has dado todo poder y toda autoridad para enfrentarlo, renuncio a hacerlo. Más bien elijo el camino del monte tuyo. Y en primer lugar, creo que soy salvo. Creo que soy hijo de Dios. Creo que soy perdonado. Creo que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y te doy las gracias. Te doy gracias, Señor, porque nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy tengo total seguridad de mi salvación, no por mis obras, sino por lo que tú hiciste en la cruz. A pesar, Señor, de que lo que he pensado, a pesar de las pruebas que he tenido, a pesar de estas peleas que he tenido, yo creo que soy salvo, que soy tu hijo. Creo también en tu poder que me santifica. Y hoy tomo la decisión, Señor, de cerrar puertas en mi vida. Hoy tomo la decisión, Señor, de vivir en libertad de mi pecado. Reconozco en esta mañana, Señor, que en esta noche que tengo que aprender a orar. Y tomo la decisión, Señor, mañana mismo de empezar a orar, de ganar mis batallas en el secreto, tomado de la mano tuya. Ayúdame, Señor, a creer en el poder de la oración. Pero también hoy tomo la decisión de dar gracias en toda situación. Si el diablo me ataca con una enfermedad, te voy a dar gracias. Gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona en esta debilidad. Si el diablo, Señor, me ataca con división de mi matrimonio, te voy a dar gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y empiece a darle gracias a Dios desde su desierto. Me duele, Señor, pero en medio de mi dolor declaro gratitud y alabanza a Dios. Hoy también, Señor, prohíbo toda división en medio de nosotros. Hoy decido, Señor, perdonar. Hoy decido amar a los otros cristianos. También te pido, Señor, que tú me ayudes
a hacer guerra espiritual en contra del diablo y no en contra de las personas. Renuncio, Señor, a odiar a las personas. Renuncio a juzgarlas. Renuncio a criticarlas. En el nombre de Cristo Jesús, hoy establezco que mi enemigo es Satanás, que mi enemigo son sus demonios, que mi enemigo son sus principados y sus potestades. En el nombre de Cristo Jesús, tomo la decisión, Señor, también de usar bien la palabra de Dios, de memorizar tu palabra, de deleitarme en ella. Hoy declaro que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y en esta decisión yo voy a perseverar. No me voy a cansar de hacer el bien. Y te pido que hoy me des un bautismo de amor. Quiero amar a mis enemigos así como tú me amas a mí. Pero quiero que sea un amor que proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y hoy creo, Señor, que tú estás conmigo y que todo va a salir bien. Que tú peleas mis batallas. Y te doy las gracias, Jesús.